Hay una sensación muy particular, ¿no? La de sentir que te hundes bajo el peso de todo lo que ya pasó. Y al mismo tiempo, te quedas paralizado por la ansiedad de todo lo que viene. Es como estar atrapado entre el ayer y el mañana. Totalmente. Y es una trampa mental en la que, pues, caemos constantemente. Justo hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una posible salida a ese laberinto. El material que tenemos es del libro Sácale jugo al día de Mark Batterson y se centra en una filosofía de vida sorprendentemente simple, pero muy poderosa. Está inspirada por una figura histórica fascinante, Sir William Osler. Ah, claro, un médico de finales del siglo XIX, considerado uno de los padres de la medicina moderna. Pero lo interesante aquí me parece, no es tanto su carrera, sino el momento de crisis que lo definió. O sea, ¿cómo es que un futuro gigante de la medicina llegó a esta revelación? Pues como suele pasar, a través de una crisis personal profunda. En 1871, Osler era un joven estudiante de medicina, tenía 21 años y estaba completamente abrumado. Sentía la presión de los exámenes, la incertidumbre de su futuro. Estaba, según sus propias palabras, al borde del colapso. Vaya, Y en medio de esa desesperación, se encontró con una frase de 27 palabras del historiador Thomas Carlyle. una sola frase que lo cambió todo. A ver, ¿cuál fue? La frase era indudablemente, nuestro trabajo principal no es ver lo que está a lo lejos, sino hacer lo que tenemos claramente al alcance de la mano. Para Osler, esto fue como si se encendiera una luz en una habitación oscura. Dejó de preocuparse por el examen de la próxima semana o por la carrera de la próxima década. Y se enfocó solo en el hoy. Exacto, se concentró únicamente en el trabajo de ese día. Y esa idea germinó en lo que él llamó su filosofía para vivir en compartimentos de un día. Me encanta esa imagen de los compartimentos. Suena casi, no sé, como industrial, como una forma de organizar la mente. Y entiendo que la metáfora nació de una experiencia muy literal, ¿verdad? Así es, unos meses antes de dar un discurso que se volvería famosísimo sobre este tema, Osler cruzó el Atlántico en uno de estos grandes transatlánticos de la época. Y el capitán, muy orgulloso de su barco, le dio un tour por la sala de máquinas y le mostró un nuevo sistema de seguridad. Con solo presionar un botón, Podía sellar todo. podía activar unas puertas de hierro que sellaban herméticamente diferentes secciones del barco. Ah, claro, los compartimentos estancos. Si había una brecha en el casco, el agua no podía inundar todo el barco. La catástrofe se contenía. Exactamente. Y Osler tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que la mente humana necesita un mecanismo similar. En su discurso, usó esta analogía de forma muy poética. Dijo que debíamos aprender a controlar nuestra maquinaria interna para encerrar el pasado, los ayeres muertos, con una puerta de hierro, Y encerrar el futuro. y encerrar el futuro, los mañanas por nacer, con otra. El objetivo es navegar con seguridad en el compartimento del hoy. La gran pregunta que sale de esto es, bueno, ¿cómo se presionan esos botones en el siglo XXI? Empecemos por el primero, el que sella el pasado. Porque suena muy bien en teoría, pero sepultar los ayeres muertos es increíblemente difícil. Ujú, Los remordimientos, los errores, las heridas tienen una forma de filtrarse en el presente. claro, por supuesto. Osler lo resumió con una frase muy potente. El peso del mañana sumado al del ayer hace que hoy perdamos más el equilibrio. Para ilustrar el peligro de no sellar ese compartimento, el libro nos da el ejemplo extremo de la reina Victoria. Sí, Después de la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, quedó tan devastada que su vida, pues, prácticamente se detuvo. sí, es una historia muy conocida, pero los detalles que da el libro son escalofriantes. Convirtió la habitación de Alberto en una especie de santuario intocable. Y cada día por el resto de su vida le pedía a sus sirvientes que prepararan agua caliente para su afeitado y que pusieran ropa limpia en su cama, como si él fuera a volver en cualquier momento. Fueron más de 14,000 días. 14,000 mañanas en las que eligió vivir en el día en que su esposo murió. ¡Qué fuerte! Es el ejemplo perfecto de un compartimento del pasado que inunda y ahoga el presente por completo.
Para evitar eso, el libro propone un primer hábito práctico: cambia el guión. Aquí es donde se pone interesante porque no se trata solo de olvidar, sino de reinterpretar. La idea, si entiendo bien, es que no son nuestras experiencias las que nos definen, ¿No? sino las historias que construimos alrededor de ellas, la narrativa que nos contamos a nosotros mismos. Precisamente. Lo que es fascinante aquí es que nuestra interpretación de los hechos es más poderosa que los hechos mismos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia traumática. Una puede contar una historia de victimización que la paraliza, ¿Y la otra? una de supervivencia. Una historia de supervivencia que la fortalece. El guión interno determina la realidad externa. Es como si fuéramos el director y el guionista de nuestra propia película mental. Y tenemos el poder de editarla. Hay una anécdota en el libro que demuestra esto de una forma, bueno, casi increíble. La del equipo australiano de yates. Ajá, en la Copa América de 1983. Exacto. Una historia fantástica. Se enfrentaban al New York Yacht Club, que había ganado la Copa durante 132 años consecutivos. 132 años. Es que es absurdo. Es como competir contra la gravedad. Era la racha ganadora más larga en la historia del deporte. El guión de la derrota para los australianos ya estaba, pues, escrito antes de empezar. Pero su timonel, John Bertrand, decidió que no iban a aceptar ese guión. Creó una grabación de audio que narraba, en tiempo presente, su victoria en la carrera final. Incluida todo, el sonido del viento en las velas, el crujido del barco, los gritos de celebración. Y le pidió a su tripulación que escuchara esa grabación 2 veces al día, todos los días, durante 3 años. 3 años. Es una locura. Ganaron esa carrera en su mente 2.190 veces antes de que sonara el pistoletazo de salida. Ujú. Lo que hicieron fue reescribir el guión de la derrota con tanta insistencia que la victoria se convirtió en la única narrativa posible en sus cabezas. Y, contra todo pronóstico, ganaron, rompieron la racha. Es una demostración potentísima de cómo una nueva narrativa puede crear una nueva realidad. Ahora, entiendo el poder de cambiar el guión, sobre todo para metas o fracasos. Pero seamos honestos, suena un poco a pensamiento positivo, que podría ignorar el dolor real. Si alguien sufre una pérdida terrible, una traición, una enfermedad, ¿no es casi un insulto decirle que simplemente cambie su historia? Parece que minimiza el sufrimiento. Esa es una objeción fundamental, y es precisamente por eso que el libro no se detiene ahí. Sería una filosofía muy superficial si lo hiciera. No se trata de fingir que el dolor no existe o de ponerse una curita De ser positivo, exacto. De hecho, el libro introduce un segundo hábito que es el complemento indispensable del primero. Abraza la ola. Abraza la ola. Me gusta cómo suena. No dice lucha contra la ola o esquiva la ola. Exacto. La idea, inspirada en una frase del predicador Charles Spurgeon, es que en lugar de resistirte a la ola de sufrimiento, que te va a revolcar de todos modos, aprendas a usar su fuerza. He aprendido a abrazar la ola que me arroja contra la roca eterna. Se trata de adueñarse del dolor para que el dolor no se adueñe de uno. El obstáculo es el camino. El obstáculo no es un impedimento en el camino. El obstáculo es el camino. Vale, eso tiene mucho más sentido. No es negar el dolor, es transformarlo. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? Digo, ¿cómo se abraza una ola de pena o de ira? El libro propone un cambio de perspectiva a través de una sola pregunta. Cuando te encuentres en medio del sufrimiento, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, que es una pregunta que te coloca en el rol de víctima, Ajá. la propuesta es preguntar al dolor directamente. ¿Qué has venido a enseñarme? Eso lo cambia todo. Pasas de ser una víctima pasiva a un estudiante activo. Te obliga a buscar un propósito, una lección dentro de la adversidad. Justo. Conviertes un castigo que parece no tener sentido en una clase magistral. Justo. Y eso te permite cerrar el compartimiento del pasado, no ignorándolo, sino integrando su lección. Así es como se sepultan los ayeres muertos sin enterrarse con ellos. De acuerdo, entiendo el poder de reinterpretar el pasado, de transformar el dolor en lección. Pero a veces el pasado no es lo que me paraliza, sino la montaña de cosas por venir. Esa lista interminable de los mañanas por nacer. ¿Cómo aplica la filosofía de Osler a esa ansiedad que viene del futuro? Aquí es donde la filosofía se vuelve tremendamente práctica y se alinea con la frase original de Carlyle:
hacer lo que tenemos claramente al alcance de la mano. Se trata de cambiar el enfoque, dejar de ver los resultados futuros y empezar a ver los procesos presentes. Y para lograrlo, el libro nos presenta una herramienta que me pareció genial, la regla de las 24 horas. Inspirada en una leyenda del fútbol americano, Emmitt Smith, el corredor con más yardas por tierra en la historia de la NFL. Un ejemplo de consistencia y longevidad. Su regla era la encarnación de la filosofía de Osler en el deporte de élite. Cuéntanos cómo funcionaba. Era muy simple, pero requería una disciplina de hierro. Después de cada partido, ya fuera una victoria espectacular o una derrota humillante, Smith se daba a sí mismo exactamente 24 horas. Solo un día. Solo un día. Tenía 24 horas para celebrar el triunfo o para lamentar el fracaso, pero cuando ese plazo terminaba, el compartimento se cerraba. Al día siguiente, mentalmente, volvía a estar en cero, enfocado únicamente en la preparación para el siguiente partido. Es brillante. O sea, evita los dos grandes peligros: que el éxito de ayer te vuelva complaciente hoy y que el fracaso de ayer te paralice para mañana. Encierras el resultado en su propio compartimento temporal y te liberas para concentrarte en el proceso de hoy. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando de una filosofía de mejora continua. El libro introduce aquí el concepto japonés de Kaizen, que se traduce como mejora continua o cambio para mejor, ¿cierto? Sí, pero es más que eso. Es un compromiso casi obsesivo con la mejora constante y gradual. No se trata de buscar un gran salto cuántico, una transformación de la noche a la mañana. Se trata de ser un 1% mejor cada día. Es enfocarse en hacer las cosas pequeñas con una excelencia absoluta día tras día. Hay una frase en el libro que me impactó mucho y que resume esto a la perfección. Si haces cosas pequeñas como si fuesen cosas grandes, Dios hará cosas grandes como si fuesen pequeñas. Lo que es fascinante de esa idea es que redefine la excelencia. Nuestra cultura nos vende la excelencia como un acto heroico, un momento de inspiración divina. Sí. Pero esta filosofía nos dice que la excelencia es una rutina. Es la acumulación de miles de pequeños esfuerzos diarios y consistentes que nadie ve. Claro. Y al final del día, la consistencia siempre le gana a la intensidad. Y eso choca directamente con la cultura actual de buscar el hack, el atajo, el gran golpe de suerte. Vivimos en la era de la intensidad, de los sprints de productividad. De los desafíos de 30 días. Exacto, pero esta filosofía nos dice que la verdadera victoria está en la rutina, en lo que muchos considerarían el trabajo aburrido de cada día. ¿No es esa la parte más difícil de aceptar? Sin duda, porque la intensidad es emocionante, te da un subidón de adrenalina. La consistencia, en cambio, requiere paciencia y fe en el proceso. No ves resultados inmediatos. Es como el leñador que da 500 hachazos a un árbol. Los primeros 499 parecen un fracaso. No pasa nada visible. Pero son igual de importantes. Son tan necesarios como el último golpe que lo derriba. Kaizen es el arte de dar esos 499 golpes con la misma dedicación que el último. Ok, y todo esto nos lleva al punto más práctico y, para mí, el más transformador de todo el análisis. La historia de Matthew Barnett, el cofundador del Dream Center. Él trabaja con gente que enfrenta batallas, monumentales. Personas que luchan contra adicciones, que vienen de la calle, que tienen vidas completamente destrozadas. Están tratando de alcanzar metas que para ellos parecen tan lejanas como la luna. Mantenerse sobrios por el resto de su vida. Reconstruir una familia. Conseguir un trabajo estable. Exacto. Metas que son tan enormes que pueden paralizar a cualquiera. Y Barnett, sin importar el tamaño del problema, siempre les hace la misma pregunta. Una pregunta que reduce esa montaña a un solo paso. Y la pregunta es, ¿puedes hacerlo por un día? Es una pregunta que desarma la ansiedad. Es tan simple y a la vez tan profunda. Es que lo cambia todo. La idea de nunca más volver a beber es aterradora y abstracta. Pero la pregunta, ¿puedes mantenerte sobrio hoy solo por 24 horas? Eso es otra cosa. Eso es concreto, es manejable. Cualquiera puede hacer casi cualquier cosa por un solo día. Te enfocas en ganar una sola batalla, la de hoy, en lugar de preocuparte por una guerra que dura toda la vida. Y esto explica a la perfección por qué, según los estudios que cita el libro, el 75% de las resoluciones de Año Nuevo fracasan antes de que termine enero.
Claro. El marco de tiempo de un año es demasiado largo, la meta parece inalcanzable desde el primer día. Nos sentimos abrumados y nos rendimos. Pero si tu resolución no es ir al gimnasio todo el año, sino simplemente ir al gimnasio hoy, las probabilidades de éxito se disparan. Ajá, Y si logras hacer eso hoy, mañana puedes volver a hacerte la misma pregunta. exactamente. Al enfocarte en ganar el día de hoy, el mañana se encarga de sí mismo. La idea no es lograr una meta gigantesca de un solo golpe. La verdadera fórmula para lograr lo que parecía imposible es encadenar una racha de días exitosos uno a la vez. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos explorado, partimos de esta filosofía de Sir William Osler, la de vivir en compartimentos de un día, que es una herramienta increíble para anclarnos en el presente y reducir el estrés. Y vimos que para lograrlo, primero hay que sellar la puerta del pasado. Esto lo hacemos no ignorándolo, sino a través de dos hábitos: cambiar el guión de nuestras historias personales Ajá. y abrazar la ola del sufrimiento para transformarlo en una lección. Luego, para sellar la puerta del futuro y manejar la ansiedad, aplicamos la regla de las 24 horas para no quedarnos atascados en los resultados de ayer y adoptamos la filosofía Kaizen de mejora continua, enfocándonos en la excelencia de los pequeños procesos diarios. Y al final todo se destila en esa pregunta tan simple que hace posible lo imposible, la que nos devuelve el poder sobre nuestro presente. Exacto. La gran conclusión es que el secreto para lograr casi cualquier cosa es reducir el desafío a la pregunta: ¿puedes hacerlo por un día? Y para dejar una última idea en el aire, me gustaría añadir una capa más a ese concepto. El libro menciona algo fascinante sobre el pensamiento antiguo, particularmente el hebreo. La idea de que cada día en realidad no comienza al amanecer, sino con la puesta de sol de la noche anterior. Vaya, eso es contraintuitivo. ¿Qué implicaciones tiene esa forma de ver el tiempo? Si lo piensas, sugiere que la preparación para gamar el día no empieza cuando suena la alarma por la mañana, sino con el descanso, la intención y la paz que cultivas la noche anterior. La victoria de mañana se gesta hoy. La victoria de mañana se gesta en la calma de hoy. Entonces, la pregunta no es solo qué se va a hacer hoy, o si se puede hacer por un día. La pregunta que podríamos empezar a hacernos es: ¿cómo nos estamos preparando esta noche para el día que está por nacer?